lado. Es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Para quienes entran por primera vez o no me conocen, soy Ariel Rocha, soy abogado, representante de Latam en USA y de Exportar a USA, con sede en Buenos Aires, Argentina. Y este es nuestro ciclo de webinars. Hoy estamos en el webinar número 22, desde que comenzamos a inicios de marzo. Les cuento un poquito. Latam en USA es un professional network basado en profesionales del derecho, pero con la incorporación de profesionales de otras áreas, como las ciencias económicas, la planificación de empresas, la estructuración de negocios, para poder colaborar con este tema tan puntual que nosotros venimos desarrollando desde hace más de 27 años, que es colaborar con los latinoamericanos que de alguna forma se vinculan a los Estados Unidos a través de los negocios, ya sea por una decisión personal de radicarse en Estados Unidos, por una inversión, o a través de un tema simplemente migratorio o de estudio vinculado a su familia o a sus hijos. En estos más de 27 años de trayectoria hemos ayudado a miles y miles de latinoamericanos a radicarse y comercial o personalmente y hacer negocios de la manera correcta con los Estados Unidos. Un mundo interesantísimo, para mí una experiencia increíble a lo largo de todos estos años, he aprendido muchísimo de lo que es la filosofía y la mentalidad anglosajona, y nos acompañan en este proceso de poder transmitirles conocimiento empresas aliadas. Nosotros básicamente nos dedicamos a la estructuración de negocios, a los aspectos contractuales, a los aspectos impositivos, a los aspectos contables de los Estados Unidos, a la constitución de sociedades, a los que llaman corporate services, pero lo ampliamos con empresas aliadas, amigos, conocidos de muchos años, que brindan distintos tipos de servicios que pueden serles útiles a ustedes en este momento de escuchar para tomar decisiones. Creo que es una buena oportunidad para poder, como se dice, barajar y dar de nuevo, es decir, poder planificar nuevamente qué rumbo desea uno tomar, ya sea a nivel empresarial, pensando en una posible expansión, o ya sea a nivel personal o familiar. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que tiene que ver con el crédito que pueden obtener los extranjeros en los Estados Unidos, fundamentalmente vinculado a la compra de bienes raíces, ya sea con motivos comerciales o con motivos de vivienda, o simplemente como una inversión. Este tema, que es un tema no demasiado explorado y que a veces se piensa que está restringido solo a quien tiene un historial crediticio, no es tan así. Y hoy nos va a acompañar Gastón Schneider, un amigo de muchos años, cofundador y vicepresidente de Q Capital Group. Ellos son especialistas en esta temática, están acostumbrados a poder ayudar a los extranjeros de Latinoamérica y también tienen presencia fuerte en varios de los países donde nosotros también estamos, en todo lo que tiene que ver con la forma de obtención de créditos en los Estados Unidos. Para ello también quiero agradecerle a todas las oficinas de Latam en USA presentes hoy y obviamente a ustedes, una audiencia que nos viene acompañando con una fidelidad increíble y a muchos que se van incorporando. Así que bienvenidos México, Venezuela, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y España. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, para España buenas tardes, para los demás ha sido buenos días. Espero que puedan aprovechar este webinar, puedan sacarse dudas y recuerden que abajo tienen un icono para poder hacer preguntas. Nosotros vamos a ir viendo lo que ustedes necesitan, tratando de responder al final del ciclo. Le vamos a hacer las preguntas a Gastón Schneider para que él pueda contestarnos y aclararnos dudas que queden post presentación. Así que no duden en hacer la consulta en lo que es Questions and Answers, está la Q y la A, ahí abajo en ese simbolito podrán escribirnos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y los dejo en la presencia de Gastón. Gastón, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. Mi nombre es Gastón Schneider, soy cofundador de Q Capital, estamos establecidos aquí en Miami, en la Florida, hace más de 15 años y nos especificamos o especializamos en créditos hipotecarios para extranjeros comprando en Estados Unidos, en varios estados, en Florida, New York, Colorado y Texas.
Antes de entrar específicamente en la presentación, muchas veces hablamos en webinars de la situación actual de las hipotecas y comentamos y hacemos el análisis de la crisis hipotecaria del 2008, perdón, versus a la crisis de salud que podemos decir ahora en la actualidad. En el 2008 los bancos en Estados Unidos sufrieron una crisis financiera y económica muy fuerte, muchos bancos se unieron, otros se colapsaron, se quebraron y había falta de liquidez. Muy distinto es el plano ahora, la perspectiva ahora. El gobierno, digamos, está bastante líquido en Estados Unidos, no hay problemas financieros en la banca, ni en Wall Street, ni en los bonos, en las acciones. Entonces, el gobierno está inyectando liquidez al sistema económico y el sistema financiero, y eso también repercute en la parte hipotecaria, por lo cual sigue habiendo créditos hipotecarios, sigue habiendo movimiento hipotecario, hay una baja de las tasas, una tendencia de baja de las tasas que era pre-pandemia, cuando la Reserva Federal venía bajando las tasas de Estados Unidos, digamos, impulsado también por el presidente Trump. Entonces hay un movimiento económico y financiero muy diferente a la situación que vivimos en el 2008-2009, que era una crisis financiera económica, había falta de liquidez, los bancos no estaban prestando, estaban más difíciles los créditos. Ahora es totalmente diferente. Con respecto a la presentación, vamos a empezar en estos momentos. Aquí hacemos el share y lo ponemos aquí. Me imagino que están viendo. Mi nombre, como les comenté, es Gastón Schneider, represento a Q Capital, socio fundador. Vamos a empezar a hablar sobre los créditos hipotecarios para extranjeros. Muy bien. Nuestra compañía tiene más de 20 años de experiencia entre todos los socios fundadores. Somos licenciados en créditos hipotecarios para realizar créditos en la Florida, New York, Texas, Colorado. Nos especializamos en créditos para extranjeros y hemos hecho desde el inicio de la compañía hasta el presente más de $2 billones o 2.000 millones de dólares en créditos hipotecarios, tanto residenciales como comerciales. Mucha gente dice, ¿qué me beneficia, pagar en cash o pagar financiado? Bueno, en cash lo ponemos en perspectiva simple para que todo el mundo lo entienda. Digamos, con cash y una propiedad de $300.000, bueno, tengo el efectivo y compro una propiedad. Cuando uno lo compra con una hipoteca, uno se apalanca y puede llegar a comprar lo que se decimos 2 por 1. Con los mismos $300.000 puedo diversificarlo en 2 canastas, poner $150.000 en 2 propiedades y financiar el resto. Que, digamos, al tiempo, en los años que vienen, en 2, 3, 5 años, se supone que la propiedad va a tener una plusvalía de 3, 5, 6% anual, que es el promedio en Estados Unidos, y esto obviamente va a potenciar la rentabilidad de la inversión si uno se apalanca con un crédito. Y otro punto interesante es usar la frase que usan los americanos, que usan en la parte del financiamiento hace muchos años, que se llama OPT, Others People Money. Digamos, con una persona tiene un capital limitado, ¿no? Entonces, los americanos, generalmente los corporativos que compran propiedades comerciales grandes, multifamiliares o shopping centers, el 90% están todos apalancados porque con tasas bajas aprovechan la oportunidad de apalancarse y tener una rentabilidad más alta en sus inversiones. En Q Capital, ¿qué hacemos? Bueno, entendemos la cultura latinoamericana. Hacemos crédito, como dijimos, a todos los clientes extranjeros de Argentina, Colombia, México, Uruguay, Chile, bueno, muchos países, Ecuador, Perú, hemos hecho también en Europa. Entendemos la cultura de la persona extranjera, cómo maneja la parte financiera, económica, tributaria de su país, y la traspasamos al sistema americano para que el crédito sea aprobado. Y brindamos un servicio más personalizado al cliente, lo tomamos de la mano y lo llevamos del punto A al punto Z, del principio al fin del cierre de la hipoteca, que ya vamos a ver más o menos cuánto dura. ¿Por qué créditos al extranjero? Muchas veces en los seminarios que charlamos, en los webinars, dicen, bueno, en mi país de origen no me dan un crédito, yo tengo todas las cosas en blanco,
o no en blanco, pero a mí no me dan ni un dólar, ni un centavo, ni un peso en mi país porque no califico, porque en Estados Unidos, en Miami, New York, Texas, me van a dar un crédito hipotecario. La respuesta es sí. Acá no se fijan en la parte tributaria en Argentina, o en Uruguay, o en Colombia, como no le piden la declaración de impuestos, sino la estructura que vamos a ver, los requisitos que son muy sencillos, es la forma de calificar al cliente. No tiene nada que ver si el cliente está en blanco, en gris o en azul en su país de origen, en la parte tributaria. Aquí en los bancos en Estados Unidos quieren dar créditos a los extranjeros porque saben que los extranjeros, digamos, tienen un sobrante de liquidez, tienen una plusvalía y quieren hacer una inversión para el futuro. Entonces, generalmente tiene un default muy, muy bajo los clientes extranjeros en Estados Unidos. Continuamos, tipos de créditos bancarios. ¿Qué tipo de créditos bancarios hipotecarios dan acá en Estados Unidos? Bueno, los más comunes, los más frecuentes son los que se llaman tasa variable. Son créditos a 30 años, donde la tasa es fija los primeros 3 años, los primeros 5 años, 7 años, o puede ser fija 10 años. Se amortizan, la vida del crédito tiene 30 años, o sea, el crédito sigue, pero tenemos diferentes modalidades, fija 3 años, 5 años, 7 años y 10 años. Luego están las tasas fijas, que es la misma tipo de tasa por 15 a 30 años, que para el tema de extranjeros son poco frecuentes porque los bancos se focalizan más en las tasas variables. Los pagos mensuales, ¿cómo se calculan? Se calculan capital más interés, utilizan el sistema francés. A principio, si uno paga, por ejemplo, $1000 por mes de una hipoteca, el porcentaje de interés es más alto y con los años que van pasando se va amortizando y van agregando capital. El pago va siendo el mismo, pero internamente en la misma cuota va siendo más el capital que el interés, va viendo como un cambio de capital e interés. Después los montos que prestamos crédito hipotecarios arrancan en $100.000 de crédito hasta $50 millones. Las cuotas hipotecarias, para poner un ejemplo, cada $100.000 que uno financie, aproximadamente queda entre $500 y $520 mensuales entre capital e intereses. Luego hablamos de créditos privados. Son otro tipo de créditos no bancarios, son entidades o grupos financieros que se juntan para prestar, a diferencia de los créditos bancarios que eran a 30 años, estos créditos son de entre 12 a 36 meses, digamos, entre 1 a 3 años. El otorgamiento es más fácil, más rápido, son créditos puente, que se llaman en inglés bridge loans o hard equity loans, que se otorgan entre 5 a 7 días, y el pago es solamente intereses, que en el caso del bancario es capital más interés. Luego saltamos a la propiedad. ¿Qué tipo de propiedad financiamos? Perdón. Hablamos de propiedades residenciales y hablamos de propiedades comerciales. Dentro de las propiedades residenciales, que son las más conocidas, tenemos los condominios o los edificios, los townhouses y las casas. Esos son los que los bancos llaman propiedades residenciales. Cuando uno quiere financiar propiedades comerciales, los bancos miran a shopping centers, hoteles, warehouses, que son bodegas, oficinas, terrenos, créditos de construcción. Estos créditos para extranjeros se pueden financiar entre un 50 hasta el 70% del valor de la propiedad. Luego pasamos al próximo slide. Está el tema del cash out. El tema de cash out, ¿qué es? Mucha gente dice, bueno, yo compro una propiedad, ¿ustedes me pueden financiar? La respuesta es sí, podemos financiarlo. Pero luego hay clientes que ya compraron una propiedad, la tienen paga hace muchos años o recientemente, y la tienen paga 100%. Entonces acá se puede hacer lo que en inglés se llama refinanciación cash out, que el banco hipoteca esa propiedad y le da entre un 50 o un 70% de la transacción también de la propiedad. Y también se puede hacer para el tema de refinanciación para bajar la tasa. Por ejemplo, si un cliente sacó en el año 2015, 2016 con una tasa del 7% de crédito bancario, se puede refinanciar solamente para bajar la tasa. Eso se llama refinanciación cash out o refinanciación rate and term de término nada más. Hablemos de los requisitos. Hablamos de 5 tipos de requisitos. 5 tipos de requisitos.
son visa y pasaporte para ingresar a Estados Unidos. ¿Qué tipo de visa? Cualquier tipo de visa. Puede ser visa de turista, visa de inversión, visa, digamos, religiosa, visa de un tipo artística, cualquier tipo de visa que el cliente pueda entrar legalmente a Estados Unidos. Y el pasaporte tiene que estar vigente, ese es el número 1. El número 2 es boleta de servicio, cualquier tipo de boleta de luz, teléfono, cable o gas del país de residencia de los últimos 30 días, mostrando el nombre y la dirección de la persona donde vive. Luego los resúmenes bancarios de los últimos 3 meses, ahí en esos resúmenes bancarios uno tiene que mostrar la liquidez donde va a participar en la compra de la propiedad. Por ejemplo, si la compra son $1 millón, uno está comprando la propiedad por $1 millón y el banco financia más o menos 60%, que son $600.000, el cliente tiene que traer 40% equivalente a $400.000. Esos $400.000 tienen que estar en los estados de cuenta bancarios, puede estar en Argentina, en Estados Unidos o en otra parte del mundo, en una cuenta bancaria, pero sí tiene que estar en una cuenta bancaria. Puede ser los últimos 3 meses o algunos bancos son más flexibles de un solo mes. Luego, certificación de ingreso, para gente que es independiente o self-employed, como se dice en Estados Unidos, es una carta de certificación de ingresos que no necesariamente, repito, no necesariamente tiene que coincidir con la declaración de impuestos a la ganancia en Argentina. Es una declaración independiente de un contador que indica los ingresos de los últimos 2 años, 2018 y 2019, y lo que va en el 2020, de enero a junio. Nosotros le damos el modelo de carta a seguir, es muy sencillo, una sola carilla para que no haya confusión. Y luego una carta de referencia bancaria, puede ser de cualquier banco en Argentina, o en Uruguay o en Chile, y en esa carta el analista de crédito quiere ver que el cliente tiene una relación bancaria, no está viendo la liquidez. Puede ser que tenga 100 pesos o 1.000 pesos, pero la liquidez la va a ver en el estado de cuenta bancaria, que puede ser que estén en otra cuenta bancaria y no necesariamente en esta que me van a mostrar como una carta de referencia bancaria. Entonces hablamos de 5 requisitos. Visa y pasaporte, boleta de servicio, resúmenes de los últimos 3 meses mostrando la liquidez, certificación de ingresos de los últimos 2 años, no la declaración de impuestos a la FIP, digamos, y la carta de referencia bancaria. Esos son los 5 requisitos para la financiación. En cuanto a tiempos, el crédito bancario se demora entre 4 a 6 semanas. La ventana de principio a fin se demora eso, entre 30 a 45 días en promedio. El crédito privado, por otro lado, se demora entre 5 a 7 días. Un crédito más rápido, a corto plazo y con diferentes términos. Luego pasamos a quién puede sacar el crédito. Puede ser persona física, puede ser sociedad, etc. Entonces, la respuesta es sí. Casi un 90-95% de los extranjeros saca el crédito hipotecario mediante una sociedad americana, que puede ser una LLC o una Corp, que está en Estados Unidos, pues están en el estado de la Florida, en Delaware, que son muy conocidos, y después puede haber diferentes escalones. Puede haber una sociedad americana, que arriba haya una sociedad extranjera, digamos offshore, y que arriba haya un trust. La gente se pone bastante artístico en esto, los abogados o los contadores estructuran diferentes tipos de sociedades para proteger el bien y el tema hereditario, y la respuesta es, ¿se puede hacer un crédito hipotecario bajo esta estructura? Y la respuesta es sí, se puede hacer un crédito hipotecario bajo esta estructura. Puede ser a título personal o persona jurídica, una LLC, una Corp, o puede ser una Trust, o puede ser una offshore también en las Bahamas, en British Island, o en Panamá, en cualquier país que no sea Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las hipotecas privadas? Nosotros a través de Q Capital invitamos a muchos clientes a participar en hipotecas privadas, en el cual invierten a través de nuestras compañías en hipotecas privadas a terceros. Son montos que empiezan en $200.000, en el cual nosotros prestamos hasta un 65% del valor de propiedad, entre 50 y 65, y le damos un retorno al inversionista en 7.5 promedio de retorno anual fijo. Un retorno estimado de 7,5% sobre el capital aportado en hipotecas de primer grado. En ese caso estarían invirtiendo en hipotecas privadas en Estados Unidos a través de nuestra compañía para prestarle a un tercero. Actuaríamos como un banco
y le estaríamos pagando, se paga esto mensualmente al cliente que invierte a través de nuestra compañía. Bueno, dimos por concluido la presentación. Voy a tocar Stop Sharing y voy a invitar también a Ariel para que empecemos la ronda de preguntas y respuestas. Y antes que todo quería agradecer el tiempo de los participantes y también de Ariel por invitarme a la charla. Creo que Ariel está en mute, no nos está escuchando, pero si no seguimos con el tema de las preguntas. Ok, hay una persona que se llama Gustavo Thier, dice, ¿cuál es el monto mínimo y máximo de crédito, tasas, cancelación anticipada, etcétera? El monto mínimo de crédito hipotecario son $100.000, como estamos hablando, que quiere decir que el monto de compra tiene que ser por lo menos, digamos, más alto, digamos, a medio 180 o $200.000 para cubrir el monto mínimo de crédito, que son $100.000. El tipo de cancelación anticipada, sí se puede, en varios casos se puede adelantar parcial o totalmente las cuotas sin ninguna penalidad. Y el tipo de tasas, vamos a hablar de tasas, que es la gran pregunta, ¿cuánto es la tasa? Actualmente estamos viviendo un periodo con las tasas más bajas de Estados Unidos en los últimos 10 años. Las tasas para extranjeros arrancan en 3.5% fijo anual, que quiere decir que el cliente puede acceder a este tipo de tasas sin ningún tipo de problema. Son diferentes programas, fijo 1 año, fijo 3 años, entonces arrancan 3.5, puede ser 3.75, 4%, dependiendo de cada persona, el perfil económico y los requisitos que nos puedan entregar. Luego se puede hacer una precalificación para probar hasta dónde uno puede acceder. La respuesta es sí. Nosotros, si nos contactan con la información que tenemos en pantalla, creo que los puse en información mía, o si no a través de Ariel, qdequesocapital.com, qcapital, qdequesocapital.com, es nuestro website, o info@qcapital.com, y ahí nos mandan las preguntas y nosotros les podemos devolver el email con los requisitos y los formularios en español para que ustedes los completen, así los podemos precalificar. Seguimos con las preguntas. Para participar en una hipoteca privada, si te pagan 7,5, ¿cuánto le cobra al que dan la hipoteca? Es una buena pregunta. Hay un spread correcto de ganancia de la parte de Q Capital. Eso es todo transparente, se muestra en los documentos. Generalmente el cliente final está pagando una tasa de entre el 8,5 y 9%. ¿Pueden mostrar los datos de contacto nuevamente en la presentación? Sí, lo puedo mostrar. Vamos a compartir pantalla nuevamente y lo mostramos mientras estoy hablando y vamos contestando todas las preguntas. Creo que lo están viendo ahí. Así yo hablo y contesto las preguntas. ¿Pueden mostrar los datos de contacto? Ok, ya hablamos. ¿La pueden enviar la presentación? Sí, podemos, si nos escriben a nuestro email, le podemos mandar la presentación. Me pueden prestar $200.000 para 2 casas. Se puede hacer, dependiendo del valor de cada casa, sí se puede, porque las casas que me interesan son aproximadamente $130.000 cada una. ¿Sí? Se puede. Esta es una pregunta de Daniel Paladino, y la respuesta es sí. Ponete en contacto con nosotros que podemos estructurarlo. Espero que las casas estén en Florida, New York, Texas o Colorado. Ahí volvió Ariel, estoy leyendo algunas preguntas. Estoy haciendo perfecto. Esa es la idea. No puedes continuar tú, que tienes mayor experiencia, pero bueno, me pidieron que ponga en pantalla nuevamente los datos nuestros y iba leyendo algunas consultas, pero si quieres perfecto. Acá tuve varias consultas que algunas fui evacuando. Obviamente una que es repetida, Gastón, tiene que ver con la posibilidad de financiar en Michigan, en el estado de Michigan. ¿Querés en Michigan, por el tema de Detroit, sí. Estamos hablando con Ariel previo a la charla, que digamos, muchos bancos que se llaman subprime lenders, que prestan son préstamos más flexibles que los bancos tradicionales, por eso se llama subprime, tiene una tasa un poquito más alta que los bancos tradicionales. Estaban prestando antes de la pandemia tranquilamente en Michigan, en Baltimore, etcétera, para propiedades, digamos, de valor de $50.000. Después, en marzo hasta ahora, en julio, desaparecieron, o sea, se cortaron
de hacer préstamos, y ahora, a partir de julio, volvieron a hacer préstamos, porque volvió al mercado secundario. Entonces, estamos viendo una apertura en créditos en Michigan, Detroit. Hasta ahora lo que tenemos que el mínimo de crédito tiene que ser $1.000.000, o sea que el precio de compra tiene que ser 1.600.000, pero se puede acumular varias propiedades en grupo y se puede realizar un paquete o un parámetro de paquete para enviar al banco, y se puede obtener un crédito hipotecario con tasas relativamente bajas, alrededor del 5,5%. Perfecto, muy interesante. O sea que lo que se denomina en la jerga de ustedes un umbrella loan, un préstamo que abarque varias propiedades, es factible siempre que estén dentro de esos montos. Correcto, correcto. Y esperemos que se sigan abriendo los bancos a prestar y se flexibilice el monto y baje el mínimo de 1.000.000. Puede ser que vuelvan a ser, en un momento eran 250 para arriba. Nunca Claro, fueron, correcto. digamos, nunca fueron menos de 250. Entonces siempre se tienen que agrupar en equipo las propiedades para que llegara a ese monto de... Claro, eso funciona perfectamente bien si es una propiedad de carácter comercial, un pequeño edificio o alguna suerte de retail o algún tipo de negocio, ¿verdad, Gastón? Correcto, correcto. Sí, sí, 100%. Bien, otra pregunta que es recurrente y que me hicieron también por medio de WhatsApp es cómo se compone el monto que vos diste como cuota sobre los 100.000 en cuanto a qué tasa tomaste, qué tipo de plazo, qué Sí, amortización, sistema de tomamos un tipo de amortización. tasa de referencia alrededor del 4, 4,5%. Esta presentación es antigua, pero ahora sí, con las tasas nuevas el monto es menor de $520. Digamos, para hacerlo en vivo, en directo, si ponemos $100.000, acá tengo una calculadora a 30 años, al 3,5%, la tasa te da $450 mensuales, de 520. Correcto, correcto. Eso, en las calculadoras de hipoteca no son de regla de tres simples, sino, digamos, están en Google o en Yahoo Finance. Se puede poner ahí en 2 minutos y pones el monto de compra, monto de hipoteca, tasa, y te la calcula con una tabla de amortización. O en nuestra página web, muy importante, en qcapital.com, tenemos la calculadora de hipotecas y con toda la gráfica. Claro, para que directamente puedan entrar y puedan hacer el cálculo de cuánto quieren prestar, a qué plazo, y les va a dar un monto de cuota aproximado. Claro, tenés la parte de capital, la parte de interés y toda la tabla de amortización de los Bien, 360 perfecto. pagos. Me preguntaban acá, Gastón, acerca de los créditos privados, o sea, si ustedes administraban también lo que eran créditos privados. Entiendo que no especifica, pero como ya es un tema que nosotros conocemos, hay Sí. quienes te dicen, bueno, no me interesa o no necesito con un crédito de 100.000 de un banco, necesito un crédito de 50.000 y lo necesito por un tiempo más corto porque es hasta tanto yo venda una propiedad o hasta tanto yo haga tal o cual situación. ¿Eso es viable a través de Club Capital? Claro, claro, sí, lo estábamos tocando el tema antes de que te sumabas a la presentación. Son créditos hipotecarios más cortos, que la decisión se toma rápido en 5 o 7 días. Son créditos que la vida de entre 1 a 3 años, y invitamos a los clientes a participar a través de Q Capital para invertir en créditos hipotecarios. Los mínimos montos de inversión, como pusimos ahí, son $200.000, y el retorno es de 7,5% anual en dólares. Correcto, sí, porque un poco es algo que nosotros conversábamos y los montos hoy a los cuales se toma dinero de un prestador secundario, es decir, de un hard money lender, el Sí. que lo toma, ¿a cuánto estaría tomando? Bueno, hay mucha competencia, Ariel, en ese punto. Ah, Por eso me decían, ¿cuánto es el spread de Q Capital? ¿Cuánto es las ganancias? Obviamente, los créditos que estamos otorgando hoy están entre 8,5, 8,75, 9, más o menos ese rango, 9,25, correcto. pero hay mucha competencia, mucho dinero líquido en este mercado que se quiere prestar, así que por eso las tasas siguen siendo atractivas. O sea, hoy en día, si uno va al banco y deposita en un certificado de depósito, un plazo fijo, le pagan menos de 1%. Totalmente. Lo interesante también, Gastón, y que es un tema que a veces los latinoamericanos no tenemos tan presente, es que el sistema judicial de Estados Unidos es un sistema muy ágil, es decir, la seguridad de dar una hipoteca es mayor en cuanto a que los procesos son más cortos. O sea, vos lo vivís eso. ¿Qué pasa con alguien que deja de pagar un crédito hipotecario en cuanto a las acciones y los tiempos para recuperar o hacerse nuevamente del dinero? Correcto, sí, si la gente, digamos, si un cliente final deja de pagar una hipoteca, se lo notifica durante ese mes que deja de pagar, el día 10, el día 30, y luego
a partir del día 31, digamos, el mes siguiente, ya está en default la hipoteca, la tasa se le dispara a lo que llaman default rate, al 18 o al 24%, acumula tasa de default y empieza el desalojo, digamos, el foreclosure, que para un crédito hipotecario privado no tendría que ser más de entre 6 a 12 meses. Perfecto, sí, sí. O sea, es el plazo que usualmente nosotros también manejamos y que hace que sea también interesante la posibilidad de eh, hacerse nuevamente el dinero de capital en el caso de que el deudor haya dejado de pagar. Acá tenía varias consultas vinculadas al tema crediticio que me parece que vos lo aclaraste muy bien, pero que está bueno que lo recordemos, porque me preguntaban si yo tengo mi historial de crédito en Colombia o si tengo tarjetas de crédito en Estados Unidos o si tengo, ¿me sirven? Servir sirven, por supuesto, como antecedente, ¿verdad, Gastón? Pero la verdad Sí. es que el crédito se basa en el bien que uno está comprando, fundamentalmente. El crédito se basa en el colateral, el bien que uno está comprando, como bien decís vos, Ariel, que ese es el respaldo del banco, y en varias patas, digamos. Está la parte de ingresos, que es la capacidad del cliente en pagar la hipoteca, pues eso se refleja en la carta del contador, y el tema de liquidez, cuántas reservas tiene el cliente para continuar haciendo los pagos de acá del futuro. Generalmente los bancos buscan de 12 a 18 meses de liquidez del cliente. Por ejemplo, si la cuota hipotecaria entre hipoteca que le deba al banco, que sale $1.000, por ejemplo, más mantenimiento, expensa del edificio son $500, más real estate taxes o impuestos a la propiedad son otros $500, son $2.000. Los bancos a veces piden 12 meses de esos $2.000 para tener como liquidez de futuros pagos. Correcto. Estaba revisando, para no repetir tantas preguntas, a ver, tratar de compilarlas, y veo que hay varias que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es el tema de cash out que vos bien nombraste. ¿Es factible a través de los bancos hacer un cash out dando no una, sino 3 o 4 o 5 propiedades en un solo documento de una sola hipoteca, o son todas hipotecas individuales? No, se puede hacer cash out de una o varias propiedades. Se puede hacer cash out de una o varias propiedades. El cash out, digamos, lo que más estamos trabajando en estos momentos, digamos, durante esta cuarentena, para poner un nombre, es el tema del refinanciamiento y cash out. Las dos son refinanciamiento, pero el cash out se refiere a si la propiedad está paga y el cliente quiere sacar la plusvalía, digamos, sale $1.000.000, quiere el 50%, le dan $500.000 en hipoteca 30 años, y el cliente puede hacer lo que quiera con ese dinero, puede o comprar otra propiedad acá o se la lleva el dinero a su país de origen y lo invierte en su compañía o lo que quiera, se puede comprar un barco o un auto. Digamos, no le piden no le dan ninguna limitación en el dinero, en los usos de los fondos. Y después Totalmente. está el otro tema de la refinanciación de la tasa, de lo que estamos hablando de bajar, si tiene una tasa alta, bajar una tasa que ahora son bajas, ¿no? De 3,5%, 4%. Claro, esa es una renegociación de tasas sobre un crédito ya otorgado, ¿verdad? Correcto, pero se tiene que hacer una nueva hipoteca, en los dos casos. Claro, claro, claro. Totalmente. Acá otra pregunta que tenía es, ¿hay diferencias entre el crédito otorgado en Nueva York o el crédito otorgado en Florida? O sea, ¿es diferente la tasa, es diferente el plazo? Eh, en general no, en general, o sea, hay varias variantes, sí, dónde está la propiedad, qué tipo de propiedad, pero para una respuesta en general son muy similares. Bien, perfecto. Tengo otra consulta, Gastón. Cuando hablamos de tasas promedio, ¿esas tasas van a depender de qué? ¿Del tipo de activo, o sea, el tipo de colateral, de la institución bancaria o de la persona que lo está tomando? No, cada banco tiene su tasa, digamos, los bancos portfolio loans de Miami que están en la Florida tienen tasas de referencia y las tasas se compiten entre los bancos para ver quiénes son los más bajos, pero arrancan entre 3,5, 3,75, 4, 4,25, diferentes. Lo que cambia en la tasa es cuántos años son fijas las tasas, digamos. El crédito son 30 años y la tasa fija es un año más barata, 3 años un poquito más cara, 5 años un poquito, va incrementando de cuarto de punto, de un octavo de punto. Totalmente. Igualmente todas te dan la posibilidad después de determinada cantidad de plazo de una cancelación anticipada, ¿verdad? Correcto, sí. Bien, en cuanto a lo que vos tenés como experiencia, ¿cuál es el monto máximo que se puede pretender en una propiedad en el estado de Florida?
En una propiedad residencial, perdón, la pregunta es concreta. Sí, la respuesta es 65% hoy en día. Ok, Sí, antes de la pandemia estábamos en 70, unos casos 75, pero hoy, la foto de hoy es 65. 6,5, correcto, bien. Eso es importante porque había quien nos preguntaba respecto de dos propiedades que tenía que comprar y cuánto era su necesidad económica. Claro, yo hice rápidamente la ecuación, está cerca del 70. Tal vez hoy no tiene esa posibilidad de conseguir el 70, pero sí un 65, con lo cual con un poquito más de cash en el down payment o en el pago inicial, podría acceder. Después, a ver, acá veo algunas que tienen que ver con la parte de estructuración. Claramente Gastón lo explicó y el tema de estructuración, que es un poco nuestro métier, no va a ser un obstáculo para la obtención de crédito. O sea, según como uno estructure en el país donde uno esté y según las conveniencias tributarias, podrá tener una sociedad simplemente una LLC o podrá tener estructura un poquito más compleja con alguna sociedad arriba, sobre todo en resguardo cuando somos extranjeros, de algo que es importante, que es el Gift and Estate Tax. Es una estructura que nosotros normalmente recomendamos porque el Gift and Estate Tax, que es un impuesto que es comúnmente conocido como impuesto de herencia, es el impuesto de transmisión gratuita de activos, nos puede afectar. Y este es un tema interesante para conversarlo porque nos ha pasado, y creo que a Gastón también, que ha venido gente de repente que ha comprado propiedades por valores importantes y has puesto a nombre personal. Y vos le preguntás, bueno, pero usted habló de este tema, alguien se lo comentó, y resulta de que no se lo habían explicado, no se lo habían comentado. Y el impuesto de herencia es un impuesto realmente alto. Está bien, es un impuesto que se dispara solamente con la donación en forma gratuita de un activo basado en los Estados Unidos o por el fallecimiento de su titular. Lo que pasa es que el impuesto es el 40% del patrimonio Sí. y el mínimo no imponible, o sea, la base desde la cual se dispara el impuesto, es muy distinta si uno es extranjero a si uno es residente fiscal de los Estados Unidos. Si uno es residente fiscal de los Estados Unidos, ese mínimo son 11.430.000 dólares. Si somos extranjeros, o sea, somos residentes fuera de Estados Unidos desde el punto de vista fiscal, ese mínimo son 60.000 dólares. Muy Entonces, bajo. claro, entonces esto es importante que la gente lo sepa porque, por decir algo, nosotros tenemos un cliente que es un señor con 70 y algo de años, con muy buena salud, que había comprado un departamento en Pozo, en Florida, y lo había puesto en nombre personal. Entonces, cuando le contamos esto, de un departamento que valía, al momento que vino a consultarme, casi 700.000 dólares, le dijimos, tenga en cuenta que sacando los 60.000, el mínimo no imponible, usted se está exponiendo en 630.000 dólares digamos, de tasa para pagar el impuesto del 40% de ese valor. Con lo cual, hubo que hacer un traspaso de esa propiedad a una sociedad, esa sociedad a una sociedad fuera de Estados Unidos, una BVI. ¿Por qué? Porque el tema no es que uno estructure una sociedad, porque la sociedad también es un US asset, o sea, un activo de Estados Unidos. Si uno tiene acciones de una compañía americana, es lo mismo que si tuviese la propiedad del inmueble. Lo que uno tiene que estructurar es que esa estructura tenga un dueño que no muera. Las compañías no fallecen, no va a haber una donación entre compañías, sino que tiene que ser vía venta. Entonces, uno lo estructura distinto y lo estructura basándose en una jurisdicción fuera de Estados Unidos que no tenga impuesto de herencia, que no tenga un impuesto a la ganancia producida fuera de su jurisdicción, y esta podría ser una compañía de cualquier país, por supuesto. Normalmente cuando hay que empezar de cero sugerimos esta por un tema de costo-beneficio. Son sociedades que no tienen ninguna otra función más que ser holding, o sea, ser dueñas de acciones. Esta es una estructura que usualmente la armamos y, como bien dijo Gastón, no interfiere para nada en el tema crediticio. De acuerdo. Gastón, ¿quieres agregar algo más respecto de eso? No, 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 está perfecto. Está Ok. Básicamente nos preguntan también acerca de la parte impositiva. La parte impositiva, las propiedades tienen un impuesto que cambia de nombre en cada país. En Estados Unidos se denomina property tax, es el impuesto a las propiedades. Es un impuesto anual que tiene que ver con una alícuota dependiendo de la ciudad y del estado donde esa propiedad está. Esa alícuota va a ser un poquito mayor, un poquito menor. No es lo mismo la ciudad de Weston que la ciudad de Miami, que la ciudad de Miami Beach. Acuérdense que la estructura en los Estados Unidos es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a Estados Unidos. O sea, hay estado, condado, ciudad, y a veces las ciudades son muy chiquitas. Uno generalmente cuando habla del sur de la Florida piensa en Miami, pero
en el condado de Dade coexisten muchas ciudades distintas. No es En promedio, Ari, es entre 1.5 al 1.8, digamos, el valor de la propiedad fiscal. perfecto, eso es importante. O sea, tengan en cuenta que eso va a ir cambiando dentro de ese rango que Gastón dice. Así que ese es el impuesto anual que uno paga por la propiedad. Después nos preguntaron nuevamente el tema de en qué jurisdicciones se podría operar a través de QCapital. Quisiera que las repita, Gastón, ¿dónde Sí, podés operar? tenemos la licencia en la Florida, toda la Florida, en New York, en Texas, en Colorado y en Michigan. Perfecto. Bueno, extraordinario. No sé si querés agregar algo más, Gastón, como para hacer un cierre o para No, poder dar... quisiera decir, seguramente van a haber más preguntas, ahí compartí en pantalla nuestra página web, nuestro email, nuestro teléfono, con mucho gusto pueden mandar todas las preguntas y tratemos de responder el día de hoy o mañana para tener todas las respuestas lo más rápido posible. Y digamos, para concluir, lo que siempre digo es, si hay un mensaje que se puede pasar a través de esta presentación o algo que tienen que tener claro después de esta presentación aburrida de 20-25 minutos, es que hay crédito hipotecario para extranjeros en Estados Unidos. Digamos. Más allá de que en Argentina, Uruguay, Paraguay, uno no pueda sacar un crédito, en Estados Unidos sí hay formas de sacar crédito hipotecario siendo extranjero. Con mucho gusto lo podemos ayudar, desde el principio hasta el fin, lo podemos guiar en todo este proceso y me pongo a su disposición. Ari, te agradezco nuevamente el tiempo y como siempre trabajamos muy bien con ustedes y hasta la próxima, ¿no? Bueno, fue un gusto enorme. No fue para nada aburrida, Gastón. Fue muy entretenida y muy dinámica. La verdad es que creo que quedó bastante claro, pero sé que hay muchas preguntas más. Ya saben, se las pueden formular directamente a Gastón al mail de contacto, si no a través nuestro, a info@latamenusa.com. Encantados de ayudarlos en la parte de estructura o redireccionarlos hacia a Gastón si es un tema de créditos. Y bueno, sepan que hacer negocios es posible. Venimos ayudando a los latinoamericanos a hacer negocios en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y esto tiene solo una condición: hacer las cosas, pisar sobre seguro, conseguir asesoramiento, tener asesoramiento adecuado, con nosotros o con quien ustedes quieran, pero tienen que ir a entender que es una jurisdicción distinta a Latinoamérica, es distinto el derecho, es distinta la parte impositiva, es distinta la metodología de la compra de propiedades, tema que hemos hablado y que Gastón, vos la conocés, a Judy Peraza, ha dado Sí. un excelente webinar contando cómo es la adquisición de bienes raíces en los Estados Unidos. Entonces, los invito a que se suscriban y a que visiten el canal de YouTube Latamenusa. Ahí van a poder encontrar algún webinar anterior que hemos hecho con Gastón y QCapital y otras temáticas, por ejemplo, el de compañía de títulos, para que ustedes Sí. entiendan las En ese diferencias. caso, perdón Ari que te interrumpa, en ese caso hay algo bien importante que a partir de todo este tema de la pandemia se aprobó en el Estado de la Florida el cierre electrónico. Entonces, es lo que se llama Absolutamente. RON, Remote Online Notary. Entonces, se puede firmar si uno está en otro país a través de forma digital para hacer un cierre de una propiedad. De hecho, hemos participado en algunos, es algo interesantísimo, y el proceso prácticamente completo. Si uno conoce perfectamente lo que va a comprar o conoce al broker que le está ofreciendo la propiedad, uno puede hacer todo desde su ciudad, no hace falta moverse. O sea, desde constituir una empresa, abrir una cuenta bancaria, obtener los números de impuestos necesarios para que esa sociedad pueda tener una vida comercial, comprar una propiedad y hasta obtener un crédito. Así que queremos que vayan sobre seguro, que piensen en invertir, porque es el camino para poder desarrollarse. Estados Unidos es un país abierto, como Gastón dijo, a la inversión extranjera y a otorgar créditos para extranjeros, con lo cual creo que el camino es ese. Queremos acompañarlos en este proceso, pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana entrante con 2 nuevos webinars que tendremos. Por favor, no dejen de suscribirse al canal, y si alguno recibió información en forma indirecta, nos escribe a info@latamenusa.com y encantados de sumarlos a la base de datos para recibir los futuros webinars. Cualquier duda y pregunta quedamos a su disposición. Gastón, mil gracias por estar nuevamente. Un saludo grande a todo el equipo de QCapital. Muchas gracias, Ari, buenas tardes. Gracias por Adiós, invitarme. que tenga Hasta buena la tarde. próxima.